ya está con nosotros nuestra buena amiga, nuestra colega de trabajo, la destacada periodista Marianela Montenegro, en la ciudad de Cochabamba, a quien le doy las muy buenas noches, la bienvenida a esta programación de Sin Fronteras. Marianela, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué puedo decir de Muy estos buenas actos de noches. corrupción? ¿Qué de estos actos de Muy corrupción, buenas Marianela, que noches. son constantes? Muy buenas noches, Jorge. Un gran saludo a tu audiencia en Trinidad. Un abrazo a toda la gente. Y bueno, estas ya son cortinas de humo que ponen a los ciudadanos, porque definitivamente hay una cantidad enorme de actos de corrupción que han quedado en la impunidad. Pero sin embargo, se siguen sumando leyes en contra de los ciudadanos, en contra de la propiedad privada de los ciudadanos, y estos actos de corrupción del crimen transnacional organizado que ha tomado el poder en Bolivia, tristemente ya pasan a ser cortinas de humo para que la gente no vea el verdadero problema que está ocurriendo. Si bien es cierto que es importante temas como el que acabamos de escuchar, denuncias de corrupción extrema, también es cierto que hay otros temas, Jorge, que son tremendamente importantes, que debieran generar un pronunciamiento de toda la población, porque acá conocemos los temas de las barcazas chinas, del fondo indígena, de las más de 14 empresas llevadas adelante con sobreprecio, los 5.000 millones de dólares del fondo indígena que el propio Arce Catacora, cuando era ministro, cuando le corresponde un proceso penal, él ha firmado todos los proyectos. No hay uno que el ministro de Finanzas no haya firmado. Y el ministro de Finanzas ha firmado esos contratos fantasmas, ha firmado una cantidad enorme de proyectos que no existen en el país o que están con sobreprecio. La misma Lidia Patti debe 2 millones de dólares al fondo indígena, por eso le han hecho presentar las demandas, y resulta que es Arce Catacora que ha cobrado coimas por cada uno de estos temas. Y eso lo ha denunciado Marcelo Aramayo, razón por la cual lo han envenenado en la cárcel. O sea, las cosas las tenemos que decir por su nombre, no podemos ya esconder este tipo de temas. Es decir, los parlamentarios deberían iniciar proceso. Hoy día será juicio de responsabilidades al ser un presidente trucho que ha llegado con fraude, pero antes era ministro de Estado y como ministro de Estado le corresponde un juicio en la vía ordinaria. ¿Y dónde están los parlamentarios que no le exigen cuentas de esos 5.000 millones? Imagínense, el pez se pudre por la cabeza. Y si vamos hasta el último, hasta el lugar más recóndito de la administración pública, nos están robando por todos lados. Y no solamente nos roban ellos, importan chinos, importan venezolanos, cubanos, para que roben oro por toneladas de nuestros ríos, minerales, y sin ir más lejos, de los ríos del Beni. ¿Quién controla la cantidad de oro que sacan? ¿Quién controla si pagan fichas ambientales, cuánto pagan de impuestos, si declaran exactamente lo que están extrayendo de los ríos de San Simón, de los ríos, es decir, de los ríos de todo lo que es La Paz, Alto Madidi, Aguas Blancas, una cantidad de lugares que son fortines de la delincuencia, están resguardados, si no por las Fuerzas Armadas, están resguardados por pandillas de delincuentes a los que los bolivianos no tienen acceso, no tienen pisada. Entonces, esto sí es grave. El tema de la corrupción, sin lugar a dudas, del que toca a usted, Jorge, es gravísimo. Pero quiero hablarle de una ley, la 913, la ley 913, que tiene un título rimbombante a propósito de lo que decía Evo Morales: estamos nacionalizando la lucha contra el narcotráfico. Mire tamaño engaño. La ley 913, aprobada en 2017, ninguno de los parlamentarios le ha dado alerta al ciudadano cuando se trata de una ley que se llama pérdida de dominio, extinción de la propiedad privada. Esto, cuando Evo Morales dice vamos a nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, está mintiendo, porque estiraba la mano, pedía limosna, pedía un crédito,
Y no era lo más grave el crédito que se lo farreaban, lo más grave del crédito eran las imposiciones. Y entre tantas imposiciones que han puesto al país en una cantidad enorme de leyes atentatorias contra los derechos y garantías, esta es la peor, esta es la más nefasta, porque resulta que si Jorge Camargo, periodista del Beni, tiene una propiedad heredada a su abuelo, y de pronto el abuelo había adquirido esa propiedad de un narcotraficante o de alguien que estaba metido en narcotráfico, o alguna vinculación o una denuncia de algún colaborador eficaz anónimo o finalmente armado por el gobierno, resulta que Jorge Camargo pierde la propiedad heredada de su abuelo. A Jorge Camargo no le preguntan ni su nombre. Aun cuando usted salga libre, y estoy poniendo como ejemplo, resulta que sus bienes quedan confiscados, y no le confiscan solo ese bien, le confiscan todos sus bienes. Y esto no ha habido un solo parlamentario que le explique a la ciudadanía que esta es una nueva forma del comunismo de quitarle la propiedad a la gente, sobre todo a los políticos, a los políticos que quieren agarrarlos de la cola, a los ciudadanos que protestan, a los periodistas que están permanentemente escudriñando en ese lodo en el que han convertido el accionar político. Es contra todos los ciudadanos. No es, imagínense, estos administradores de justicia con esa ley son más peligrosos que mono con navaja. Gente poco calificada, gente que por supuesto no tiene un accionar limpio. Usted sabe que muchos fallos, muchas sentencias salen precisamente a raíz de sobornos y de todo aquello, porque la justicia está venida a menos al haberla convertido en una justicia elegible mediante el voto, dejando de lado el tema del mérito, de la probidad, el mérito el tema de la trayectoria. Entonces, esta ley draconiana no mira prescripciones, no mira, o sea, hay imprescriptibilidad de cualquier tipo de delito, vinculación, denuncia, es decir, te pueden aplicar la retroactividad como les viene en gana a criterio del juez, pero es para quitar la propiedad privada a los ciudadanos. Y no es una ley que se está aplicando solamente en Bolivia, es una ley que la han propuesto y en muchos países del continente se han rechazado, pero hay conferencias magistrales que la gente puede encontrar en internet y ver la discusión respecto a la vulneración de derechos y de garantías constitucionales de cada ciudadano, porque además está tan abierta. El título dice lucha contra el narcotráfico y las ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico, pero también habla de una cantidad de temas ilícitos, de la legitimación de ganancias. Si usted le ha vendido su departamento a un narco y es cómplice del narco, y usted ni se ha enterado que la persona tenía alguna vinculación con el narcotráfico. O sea, hay una cantidad de mecanismos abiertos que hacen vulnerable al ciudadano, que violan todos los preceptos constitucionales y que lo están aplicando en Bolivia. Mire, hoy mismo el director del periódico La Voz ha sido afectado, le han quitado, permítanme esta expresión por favor, para que entienda la gente, le han quitado hasta sus calzones. Y le han quitado, ¿por qué? Porque ha venido una denunciante y ha señalado que el señor Saunero y su familia antes no tenía dinero y ahora tiene dinero. Le han quitado el periódico La Voz, le han quitado su canal de televisión, sus propiedades, le han quitado todo el trabajo de su vida, siendo así que este personaje no ha cometido un solo delito en territorio nacional. Entonces, directamente mandan al diablo la presunción de inocencia que está establecida en la Constitución, mandan al diablo la prescripción, se meten en materia civil y penal, hurguetean todo lo que es un derecho constitucional, la propiedad privada, y sin embargo esto se aplica
solamente para los ciudadanos. ¿Dónde están? Pues esa denuncia ya debería estar tomada por la ley 913, la de Arce Catacora, la del propio Evo Morales, la de Felipe Cáceres, todos estos delincuentes que están vinculados al narcotráfico. Y además, esta es una imposición de Naciones Unidas. No nos olvidemos que Naciones Unidas ha sido creada por esas transnacionales buitres para que controlen los países, para que como la OEA también auspicie el fraude y después pretenda sacar, sí hay fraude, hubo fraude en Bolivia, saquen porque no les quedó un informe de fraude, pero sin embargo nos empujaron a otro proceso electoral y no dijeron absolutamente nada de todas las compuertas abiertas, de todos los delitos que cometieron, Jorge. Así es, Marianela, de verdad que es para preocuparse de lo que viene sucediendo. Evidentemente en esto está hasta Naciones Unidas. Estábamos comentando en pasados días en esta misma programación, por ejemplo, gran parte del contenido de esta nueva malla curricular, ¿no es cierto? Son trabajos que vienen de esto, todos estos niveles son imposiciones, lamentablemente. Le propongo, Marianela, hacer una pequeña pausa comercial y vamos a seguir en este diálogo con usted hasta Cochabamba, pero ahora me gustaría hablar justamente, está hablando del tema de las elecciones, de la OEA, del presidente Trucho. Vamos a hablar justamente de lo que significa este software que permite la alteración de resultados de las elecciones. Esto viene en cuestión de minutos más. Vamos a una pausa y enseguida continuamos. Y bien, para seguir en este diálogo con mi colega Marianela Montenegro, desde Cochabamba, quiero presentarles esta nota justamente que habla sobre lo que significa, ¿no es cierto?, que la tecnología se presta ahora en estos tiempos para hacer este tipo de fraudes, de alterar resultados en un proceso eleccionario, por ejemplo. Esta nota que data de años atrás, cuando se llevaron adelante las elecciones en la hermana República Argentina. Pero escuchen cuál es el sistema informático que se utiliza justamente para alterar resultados. Por favor, la nota. Quieren decir algunos partidos políticos, pero yo le voy a pedir a Ariel Garbaz, que nos acompaña, que es ingeniero en electrónica y comunicaciones. Ariel, ¿cómo va? Buenas noches. Que me cuentes si existe realmente esa posibilidad cuando lleguemos al día de la elección y en la transmisión de datos. Es mucho más que una posibilidad, ya está organizado. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo está organizado? Se compró un software que cualquiera puede consultar en internet, se llama Election 360. Si mirás la cartilla técnica, te muestra que de los partes que se van a escanear en las escuelas y que se van a transmitir electrónicamente al centro de cómputos en el correo, no van directamente, pasan por un punto intermedio donde el cliente... ¿Y qué es ese punto intermedio? El punto intermedio es un lugar donde el mismo software dice que se pone una computadora para manejar los votos. ¿Podés cambiar votos? Podés cambiar una imagen por otra con la excusa de que haya un evento anómalo, por ejemplo, una foto no legible, manchada, números escritos que no se reconocen porque los fiscales y el presidente los escriben a mano y los firman. Tenés la posibilidad de hacerlo en forma manual o automática, es decir, podés hacer de a miles reemplazar unas imágenes por otras. ¿Y nadie tiene control sobre eso? Lo dice el fabricante del software que el gobierno nacional compró y está en internet para que todos lo vean. Solamente en Google ponen Election 360, la empresa que hizo este software se llama Smartmatic. Ahora, sobre ese punto que vos estás diciendo, que no es directo y que allí se pueden manipular los datos, ¿nadie tiene control? ¿Nadie tiene acceso? Solamente el cliente, el que compró. Es decir, en este caso, el gobierno que pagó $1.200.000 por ese software. Así es, con esa tecnología, pues el socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, ha tomado el mando de diferentes países, sobre todo de nuestro continente. ¿Cuál es tu opinión con referencia a todo aquello, Marianela? Bueno, esta persona que han visto es un experto que ya alertó hace mucho tiempo sobre el fraude que ha ocurrido en Argentina.
que han cumbrado, por supuesto, al peronismo. En todo caso, hace referencia exactamente, Jorge, de todos los datos que ha evacuado la OEA en el informe de 30 expertos. Es decir, que las compuertas abiertas donde han penetrado hackers están ahí. Han penetrado hackers de Argentina, han penetrado hackers de Venezuela, de Estados Unidos, y han modificado los datos, ¿no? Uno de los acápites que lleva este informe, que la gente lo puede encontrar en la red, busquen Informe Fraude Bolivia y van a encontrar el informe oficial, que si no me equivoco tiene unas 80 o 90 páginas, y ahí especifica cada tipo de fraude que ha realizado el país. Obvio, sin contar el tema de la dictadura, que por ejemplo a los sindicatos les piden por lista su voto, la foto del voto por el partido. Sin contar que en la ley ya entran con 7 parlamentarios de ventaja, hablando de que son de naciones originarias y no son nada más que masistas disfrazados, porque la propia UNESCO el año 70 ha dicho que la única nación originaria que había con 40 miembros en la década del 70 era la Uruchipaya. Esa también ha sido una forma de fraude. 7 parlamentarios de ventaja. Y aparte, con la ley del régimen electoral, resulta que, aparte de todo, con la redistribución de escaños parlamentarios, voltean la torta para que favorezca, para que el área rural sea jalada por los citadinos, para todas las circunscripciones que beneficien al masismo. Entonces, fraude por todos lados. En el informe de la OEA está claramente especificada la manipulación desde entidades foráneas, y están las horas de ingreso, en el momento en que, y de acuerdo a las declaraciones de los propios funcionarios del órgano electoral, ellos se retiraban y resulta que de pronto se volvía a encender el sistema y volvían a operar más bien el sistema, pero ya obviamente desde estos entes foráneos, por un lado. Por el otro lado, han habido la falsificación de actas, y el sistema TREP y el DIREPRE son 2 sistemas de recuento rápido que han sido comprados por más de $1 millón. Ya eso le ha costado al ciudadano, le ha costado al país, y resulta que estos, en la siguiente elección, porque un comunista de UNASUR ha dicho que no utilicen el recuento rápido, entonces no se han podido obtener en la elección de Arce Catacora esas actas falsificadas, porque no las han metido en el sistema para el recuento rápido. Entonces, la anterior elección, sí, a través de las actas se pudo detectar el fraude. A la OEA no le quedó otro remedio. La OEA es auspiciadora del fraude, que no le quede duda a la gente. Y quiero decirles cómo funciona. Estos dependen de las empresas transnacionales. ¿Quién los nombra? La Open Society Foundation es la que nombra a estos comisionados de la OEA. Ellos hacen la preselección. ¿Y quién es el dueño de la Open Society Foundation? Es George Soros, el dueño de San Simón en el Beni, el dueño de San Cristóbal en Potosí, el dueño de Tacobamba en Potosí, de la nueva mina, el nuevo descubrimiento de plata más grande del mundo. Antes era San Cristóbal, y ahora es San Simón. Ahora, ¿quién es dueño de Smartmatic? Que en Argentina en ese momento se llamaba NEC, en otro país se llama Election, en otro país se llama Smartmatic. No es del famoso venezolano Trucho, Palo Blanco, Testaferro. Esta empresa le pertenece a Lord Mark Maloch, que por supuesto trabaja con George Soros, y le pertenece a George Soros. Entonces, ellos han sido autores de 14 fraudes electorales en Venezuela, y
otra entidad que ha participado en corroborar estos fraudes se llama Fundación Carter. A Fundación Carter, ¿quién pertenece? Salvador Romero. A Salvador Romero lo han llevado a Paraguay. Ha estado de jefe electoral en Paraguay. Ha estado en Ecuador. Ha estado en el Brasil. Ha estado de veedor en las elecciones donde ha participado, donde ha perdido Bolsonaro. Todo se ha llevado adelante mediante un colosal fraude. Pero ahora esto no significa que Bolsonaro sea una persona, solamente de derecha y sea independiente, porque estos delincuentes que nos venden ese producto que se llama el software para las elecciones en muchos países digitales, como en Estados Unidos, donde también ha habido fraude, porque la gente no vaya a creer que el gran imperio estadounidense no es víctima también de estas transnacionales. Estamos hablando de la familia Rothschild, estamos hablando de la familia Rockefeller, que a su vez son dueñas de Naciones Unidas, dueñas de la OEA, dueñas de todos los bancos bilaterales y multilaterales de crédito, empezando por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, que le han dado a Evo Morales 230 créditos, mientras le hace creer a sus bases ignorantes que es antiimperialista. Todo eso operan para imponer, mediante el préstamo y el endeudamiento, te imponen leyes, te imponen programas como Smartmatic o Election o NEC, como se llama ahora. Acaban de pagar 29 millones de dólares por la adquisición de ese nuevo sistema, entre comillas, cuando es Smartmatic, la que nos ha hecho el fraude en la constituyente, la que nos ha hecho el fraude en los referendos, la que nos ha hecho el fraude en absolutamente todo. Entonces acá no nos podemos engañar más. Este narcorrégimen se debe ir. No podemos ir a ningún proceso electoral con ese árbitro que es el órgano electoral, que no es más que una pandilla de delincuentes que funcionan bajo el mandato de Evo Morales, de Juan Ramón Quintana, de una cantidad de ONGs y demás. Así es, no de podemos. verdad que es Peor con esto, Jorge, que acaba usted de mostrar, y que es el mismo software. Eso es lo complicado, ¿no es cierto? Y lo preocupante, porque lamentablemente, de verdad que los bolivianos, para las elecciones del 2025, por ejemplo, que ya se nos aproximan, pues vamos a ir en estas mismas condiciones, ¿no es cierto? Y el resultado ya lo conocemos, en peores condiciones, peor con ese padrón electoral que tenemos. Con ese padrón electoral que está abordado, exactamente. Claro, yo quisiera decir algo. ¿Qué ciudadano se puede atrever a ir a una elección sabiendo que las encuestadoras, que los medios de comunicación paraestatales, que todos aquellos que te dicen Evo Morales está con el 50% o Cristina Fernández está con tal? ¡Mentira! Ahí van a entrar a este juego los tutos, los mesas, si seguramente Sánchez de Lozada tuviera edad o Paz Estenssoro, también se meterían. Pero estos tienen tal poder económico que se han comprado a todo el sistema político, a tal extremo que a uno le dicen privatice, capitalice, y al otro le dicen nacionalice e indemníceme, Después de robarnos durante 10 años, encima los tenemos que indemnizar. Evo Morales ha realizado auditorías de todas las capitalizadas y hay el dato exacto de la cantidad de millones que han robado al país. Hay el dato exacto que de los dos contratos que han firmado, el de capitalización y el de administración, en ambos nos han engañado, nos han robado. Y sin embargo, Evo Morales le ha ordenado a través de Villegas al director de las auditorías, que se llamaba Enrique Mariaca Bilbao, que esconda esas auditorías que mostraban cuánto robó Entel, cuánto incumplió, no pagaron un centavo, se les entregó toda la empresa. Y como Álvaro García Linera tiene el dato, entonces ha ido, como ha ido a los del grupo Prisa de ATV, como ha ido a los de PAT, a los Dager, como ha ido al Andrónico Luxic,
que capitalizó el ferrocarril boliviano y les ha dicho: yo sé todos tus delitos, me traspasas ATB, me traspasas PAT, me traspasas el ferrocarril, si no tus empresas crepan. Ya y han así han negociado con el final y todo eso. Ya han monopolizado Entonces, todo. tienen todo el aparataje. Así es, sobre todo los medios. Tiene que ir, Jorge. Sobre todo el tema de medios de comunicación, ¿no? Han monopolizado absolutamente todo, lamentablemente. Marianela, como siempre, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y darnos a conocer estos datos que son siempre importantes. Muchísimas gracias, como siempre. Encantadísima, y tenga la certeza, Jorge, que todo es producto de investigación absolutamente rigurosa y por supuesto tiene fuentes, bases, documentales, de todo, absolutamente de todo lo que se presenta en su programa. Así que a usted le agradezco que difunda esto ante la gente. Muchísimas gracias, Marianela. Hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Muy gentil. Un fuerte abrazo a usted y a toda su gente. Igualmente.